Desde la Universidad de La Habana les damos la bienvenida a esta primera transmisión de nuestro canal multimedial Nexos, un espacio desde los jóvenes y para los jóvenes también, que sale al aire por primera vez hoy, 5 de enero de 2018, en el aniversario 290 de nuestra casa de altos estudios, la Universidad de La Habana. Yo soy Andy, estudiante de tercer año de periodismo, y desde ya tengo el placer inmenso de compartir con ustedes esta emisión especial desde los estudios de la Facultad de Comunicación. Acompáñenme. Ahora nos encontramos en la cabina de transmisión. Desde aquí se estará registrando todo cuanto ocurra a partir de este momento en nuestro estudio. Ahí está Milene con un grupo de jóvenes. Milene. Así es, Andy. Estoy muy bien acompañada por estudiantes y profesores jóvenes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana en el día inaugural de nuestro canal Nexos, que hoy estaremos presentando el panel Pensar Cuba desde los jóvenes. Así que yo le doy la bienvenida a todos ustedes y vamos entonces a presentarlos. Bueno, preséntense ustedes. Mi nombre es Amanda Camejo Torres, soy estudiante de primer año de Ciencias de la Información. Yo soy Diego Santana, estudiante de segundo año de Comunicación Social. Soy Raúl Abreu, estudiante de cuarto año de Periodismo. Y yo soy William Tolentino, profesor del Departamento de Periodismo. Bueno, ya los conocemos a cada uno de ustedes, así que vamos a iniciar nuestro debate. Primeramente, ¿cómo sentimos Cuba los jóvenes cubanos? ¿Cómo la vivimos? Desde sus experiencias. Yo creo que es importante que comencemos, ¿no?, diciendo que ninguno de nosotros ha tenido que luchar por esta revolución. No subimos a la sierra, ni hicimos ninguna de las grandes proezas de la revolución. Es entender la revolución desde el siglo XXI. No nos ha tocado tampoco vibrar con los emocionantes discursos del líder, y digamos hacerlo en vivo, ¿no?, porque todos siempre nos emocionamos con los discursos del líder. Somos hijos del periodo especial. Y vemos cada vez más, con más certeza, esos versos de Silvio Rodríguez que decía: la vida como único extremismo y una pequeña luz para soñar. O sea, en nombre de los sueños triunfó esta revolución. En nombre de los sueños la hemos mantenido durante más de 50 años. Es importante no despertar de ese sueño, a pesar de que ahora, en el siglo XXI, estamos un poco despertando de eso. No debemos permitirlo. Debemos mantener ese sueño sin que sea eternizable, pero sí perdurable en el tiempo. Creo que nos toca luchar a la manera de los jóvenes. No estamos en una etapa en la que es necesario subir a la sierra, ni con 12 años ir a hacer una campaña de alfabetización maravillosa. Y estamos en una etapa donde confluyen en nuestro país 3 generaciones que tenemos que unirnos en aras de ese sueño al que tú hablabas, Diego. Profesor, nosotros hacemos revolución cada día aquí, desde nuestra posición como jóvenes que somos. Bueno, hoy la juventud tiene un reto mayor que quizás no sea comparable con subir la sierra, con estar en los primeros años de construcción del proyecto socialista en los años 60, pero que es un reto muy importante, y es el hecho de preservar la cultura nacional en medio de un contexto marcado por muchas identidades, tanto locales como foráneas, que están influyendo y están determinando sobre esa construcción nacional de lo que es ser cubano. Ese es uno de los retos más grandes que, pienso yo, tiene hoy la juventud, ¿no? Yo diría que el país entero, todas las generaciones que conviven, y sobre todo atemperar el sistema político que se sigue construyendo. Se empezó en los 60, pero ha ido pasando por muchas etapas, atemperarlo a los tiempos actuales. Ese es un reto muy grande. Amanda, desde tu experiencia, desde el compromiso, desde la identidad, ¿cómo sientes Cuba? ¿Cómo la vives? Bueno, yo siento Cuba desde el punto de vista participativo. Bueno, yo soy estudiante y realmente me identifico mucho con el proceso de la revolución, precisamente por eso, porque yo le he puesto muchas ganas a lo que hago, le pongo muchas ganas a lo que hago a diario, sea un trabajo, sea una tarea de la casa, o sea un proyecto comunitario, por ejemplo, o sea, no sé, tal vez la fiesta del CDR. Siempre yo he puesto muchas ganas a las cosas, y yo creo que va de eso, ¿no?, de ponerle ganas, de ponerle fuerza y de participar, de incluirse como parte de la sociedad, como generación nueva, a todas las cosas que se vienen haciendo, a todas las cosas que se han hecho, y sentirse cubano desde un punto de vista joven, por supuesto, sentirse cubano, sentirse identificado con la revolución, no solo con la que luchó, sino con la que construyó. No necesariamente tenemos que ser soldados para hacer revolución. Nosotros somos revolución, nosotros estamos haciendo una revolución, y va de eso, de la participación, de la motivación, de la inclusión,
si nos sentimos identificados, si nos sentimos parte de este proceso revolucionario. José Martí decía, no solo me enorgullece todo lo que se hace en Cuba, sino todo lo cubano. Nosotros como jóvenes de hoy, ¿cómo nos enorgullecemos de nuestro país y de lo cubano? Me enorgullece que seamos capaces de llevar Cuba siempre con nosotros, que siempre oigamos una música y asociemos, oigamos al Pío Ardey y asociemos con Cuba, oigamos a Fidel y asociemos con Cuba, oigamos la pelota y nos asociamos rápido con los industriales o bueno, con el equipo que sea en caso de la afición de cada cual, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que más se distinguen los cubanos, que siempre llevan Cuba consigo, que nunca la dejan atrás. Incluso en otras latitudes, por experiencia personal te puedo decir que varios amigos comentan eso. Profe, ¿y usted cómo se enorgullece de lo cubano? Es algo, mira, se dice que el cubano es el único ser que puede viajar, asentarse en otro país y que no se ajusta a la cultura de ese país, sino que intenta ajustar esa cultura de ese país a la suya propia. Y eso es lo que da, por ejemplo, que haya cubanos enseñando salsa en otros lugares, que hayan bares cubanos en los lugares más insospechados, digamos en el centro de París o en otra ciudad francesa. Quizás digo esto un poco lejano en el sentido de que las relaciones entre Francia y Cuba no han sido las mismas que, por ejemplo, entre Cuba y España, entre Cuba y Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. O sea, es insospechado. Yo creo que el principal valor de Cuba está en su cultura y sobre todo está en la identidad que tiene el cubano como sujeto, en esa posibilidad que tiene de hablar de tú a tú con cualquiera sin siquiera conocerlo, ya solamente con estar al lado es capaz de tutearlo, y sobre todo esa capacidad, ese sentido del humor único de poder pasar de lo serio al choteo, como decía Joven Mañas, en cuestiones de segundos. Sí, también de enfrentar la realidad en ocasiones dura, seria, y los problemas de una forma tan amena, tan diferente, que digamos que facilita la solución de estos problemas, y si no tienen solución, bueno, da igual, de todas formas van a estar igual los problemas. Esa forma es muy, muy buena, muy positiva de enfrentar la vida, y quizás digamos que el cubano la tiene siempre. Y de esto que estamos hablando de cómo sentimos Cuba, cómo la vivimos. ¿Qué Cuba queremos nosotros los jóvenes? Yo creo que queremos y debemos hacer una Cuba que nunca pierde las esencias, pero sí con cambios importantes que lleven todas estas conquistas, todo este sueño de más de 50 años, que lo lleven al siglo XXI, que no hagan de la revolución algo lejano y en la que muchas veces los jóvenes no tenemos sentido de pertenencia. Muchas veces sí, o sea, yo me siento parte de esta revolución y creo que los que estamos aquí porque nos sentimos parte. Y es eso, queremos una Cuba donde cada vez podamos participar más, donde cada vez lo revolucionario sea lo importante, sea volver a Fidel, y no solo volver a Martí, a Maceo, a Gómez, o sea, volver a todas esas personas, simplemente traerlas al siglo XXI. Diego, sí, una idea que es muy importante, o sea, en torno a la participación, asumir la participación como un principio cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Pasar un poco del modelo de la representación al modelo de la implicación. Implicación desde los dos lados, o sea, desde las distintas generaciones, desde los decisores y sobre todo desde la gente. Y en ese sentido, retomar el mismo sistema que tenemos, pero dar una mayor participación. Una mayor participación al delegado en la resolución de los problemas locales, una mayor participación a la gente en el planteamiento y en el seguimiento, a la fiscalización de las gestiones públicas. Eso creo que es muy importante. Hacia ahí tendremos que ir en algún momento, pero asumir la participación como un principio cotidiano, no como un modelo de representación ante determinadas circunstancias, sino como algo diario. Sí, digamos que una Cuba más interesada, ¿no?, en solucionar los problemas y no dejarlo simplemente en que existen problemas, no. Tal vez digamos que enfrascarnos en eso y no solamente criticar, sino que resolver, trabajar en pos de resolver todos los problemas, aceptación sobre todo, de que existen cosas que están mal, de que existen cosas, quisiera una Cuba más abierta a eso, abierta a opiniones diversas, a diferencia de opiniones y enfrentamiento, ¿por qué no?, de esos criterios, de dos criterios diferentes, quizás que estén llevados por una tendencia más joven o por una resolución antigua,
un cambio de eso, de criterios, de diversidad. Y a partir de eso que decía Amanda, ¿cómo podemos entonces participar? ¿Cómo podemos cambiar nuestro país o cómo podemos ayudar o contribuir a hacer de Cuba un país mejor? Por ejemplo, cuando ahora decías lo de participación, en el proceso eleccionario más reciente de nuestro país, yo fui presidente de una de las mesas electorales de mi circunscripción. Eso es participar, eso es un proceso que podemos estar de acuerdo o no, podemos pretender mejorarlo o no. El proceso eleccionario es bueno para eso, porque cuando uno está o sea, en una mesa electoral ante todas las personas que vienen con cada una con criterios distintos y después en el escrutinio se ven las boletas con ese ejercicio de verdadera democracia sin que suene a un eslogan, ¿no? Vemos cómo las personas eligen, sinceramente, o sea, por convicción a todas las personas. Muchas personas llegaban y querían leer las biografías, otras no, a otras no les interesa, pero sí existía una mayoría que quería leer, que quería conocer para poder participar, pero participar de un ejercicio de responsabilidad. Raúl. Creo que el tema de los eslóganes, no hay que dejarlo de lado, pero hay que hacerlo un poco más cotidiano, que participar sea un ejercicio cotidiano. ¿Recuerdan cuando el fallecimiento de Fidel? Fue un acto de participación masivo y se puede decir que hasta espontáneo, porque ocurrió en la UH rápido y había una mar de gente ahí increíble que a mí me sorprendió verdaderamente y emocionante a más no poder. Por eso lo importante es irse más allá del eslogan, que no sea un eslogan, genuina participación de democracia. No, o sea, vamos más allá. O sea, no decirlo todos los días, no porque lo digamos todos los días por televisión, vamos a lograr una genuina demostración de democracia, ¿no? Que hay que hacerlo más terrenal, que no sea un ejercicio de un día, de un fin de semana, que sea todos los días hacer revolución de esa manera. Como la famosa frase de nuestro país, sí se puede, es hacer, de verdad, no que se convierta simplemente en una frase hecha. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que podemos hacerlo creyéndonos mucho eso que tú acabas de decir. Un sí se puede. Es una frase gastada, que la hemos dicho mucho, pero la hemos dicho mucho porque no nos la creemos. Y a veces no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Claro, la decimos porque no nos las creemos. Yo creo que haciendo valer nuestro criterio es lo fundamental, ¿no? Que no solamente se quede con nosotros lo que pensamos, sino que llevándolo a todo el mundo. Lo que yo pienso, lo que yo creo, a lo mejor no es lo que tú crees, pero juntos podemos llegar a un acuerdo de qué es lo mejor, qué es lo que se funciona. Y eso es una forma también de participar. Una forma de participar es también vinculándose a algún proyecto, creando un propio proyecto, ¿por qué no? Aportando ideas, ¿no? Esas son formas de participar, no necesariamente se tiene que llegar a una marcha o a una manifestación o algo. Exacto. También cosas simples, ¿no? Cosas sencillas, hacer un llamado dentro del aula, debatir de estos mismos temas, también es forma de participar, de fomentar en las personas este debate, esta motivación por pensar en Cuba, por hablar de Cuba. Muchos de nosotros aquí estamos vinculados a proyectos y desde nuestra posición también tratamos de aportar a la comunidad y por supuesto hacer una mejor sociedad. ¿Me pueden contar la experiencia de algunos de ustedes que están vinculados a algún proyecto? Yo creo que podríamos construir, antes de entrar un poco en la pregunta, yo creo que podríamos construir una Cuba desde dos dimensiones. Una desde lo local y una segunda dimensión desde la cultura del debate. En la cultura del debate del cubano, esa tan única de poder estar en un estadio de pelota y estar hablando al mismo tiempo de mujeres, de deporte y de política, al mismo tiempo, incluso en contextos diferentes que no sea solo el estadio de pelota, eso es muy importante. Pero en esa cultura del debate tan propia del cubano hay un elemento que se está perdiendo a mi entender, y que es la espontaneidad. Y creo que hacia ahí es donde podemos encaminar un poco la construcción de nuestro sistema político hacia el consenso, que el consenso no se construye primero si no hay disenso, si no hay posiciones encontradas en determinadas ideas, y si no se intercala esa cultura del debate con una cultura de la escucha. Y el segundo elemento es el de la comunidad, y venía por ahí con las experiencias en proyectos. Por ejemplo, un proyecto de aquí de la Facultad de Comunicación, como es la gestión de información y para los gobiernos locales, gestión de información y comunicación en gobiernos locales, proyecto en redes,
que intenta un poco aterrizar estas opciones participativas de construcción, de diálogo entre las autoridades públicas y los ciudadanos de una manera cotidiana, a través de las nuevas tecnologías y sobre todo a través del diálogo cara a cara en espacios públicos, en audiencia. Eso creo que es un elemento muy importante y es una de las principales experiencias que tenemos acá en la facultad, con sus virtudes, con sus defectos, pero que ha ido avanzando y que es uno de los pasos que debe tener la construcción de nuestro sistema político para producirlo y reproducirlo. Diego. Andando un poco más en el proyecto en redes, al cual también pertenezco, del que hablaba el profesor. O sea, ese proyecto, el año pasado, cuando el huracán Irma, creó un boletín, o sea, trabaja directamente con el gobierno del municipio de Plaza de la Revolución y creó un boletín para informar a las personas sobre todo lo que se estaba haciendo en pos de la recuperación tras el paso del evento meteorológico. Y es algo importante, o sea, no desestimar la importancia que puede tener informar a la gente de una forma sencilla, abierta, veraz, que la gente sienta verdaderamente que se está trabajando para la recuperación de todo de todo el mal que pudo haber causado, porque muchas veces se dice, se está trabajando, pero si yo no lo veo, entonces no sé si se está trabajando. Toma, aquí está un boletín, mira todo lo que se hace, mira todo lo que se ha hecho con cifras, con fotos. Claro. Esto es lo que estamos haciendo para que no estés desinformado. Exacto, nosotros somos una generación súper afortunada porque vivimos en una era digital, tenemos internet, redes sociales y a través de ellas también podemos contribuir a hacer un país mejor. ¿Cómo utilizar las redes sociales en aras de esto? Ahora que caes en eso y para seguir con tu adjetivo de afortunada, creo que también Cuba tiene la fortuna de que conviven 3 generaciones que han vivido gran parte del proceso revolucionario y que creo que debemos unir esas 3 tendencias de pensamiento tan diferentes pero tan parecidas a la vez en busca de un objetivo común, ese sueño del que empezó Diego hablando. Y creo que las redes deben ser principalmente el espacio de los jóvenes, pero ¿por qué solo de los jóvenes? Todos podemos usar las redes, pero con responsabilidad y siempre desde un debate que empiece. Te digo que puede empezar desde la casa, porque yo lo tengo en mi casa. Te puedo decir que por lo menos un fin de semana al mes entre mi padre, mi abuelo y yo. Claro, hemos cambiado un poco el machete por el teclado, ¿no? Sí. Completamente. Se ha vuelto, hemos dejado reposar el machete, lo hemos cambiado por una forma mucho más abierta de participación, donde las palabras son tan o más importantes de lo que fue el machete. Entonces, y va a ser una competencia de el más hábil, el más hábil dominando las palabras, y las palabras se dominan usándolas cada día, y las palabras se dominan generando emociones con ellas. Sobre todo las emociones. Claro, y las redes sociales deben ser un espacio de confluencia donde la sociedad cubana mire hacia ella y ella mire a toda la sociedad cubana, sin que esto quiera significar llenar todas nuestras ciudades de parques wifi para que todos estemos conectados, que está muy bien. O sea, tampoco es ahora sacralizar internet, ni que internet va a venir a resolvernos todos nuestros problemas. No, antes de llegar a internet hay que resolver problemas antes. ¿Qué nos toca hacer a nosotros como jóvenes? Yo quiero insistir en una idea de Diego. O sea, yo evidentemente también veo una Cuba conectada, pero quiero insistir en la idea de que no sea una Cuba solamente conectada a internet, sino una Cuba conectada con su realidad desde fuera del escenario de las redes sociales primero y luego en el escenario de las redes sociales. Una Cuba que sepa que estamos viviendo en un contexto donde hay ciertas desigualdades sociales que se han asentado de los 90 hacia acá. No me voy a detener en ese tema, pero una Cuba que reconozca también las virtudes que hay desde los espacios locales en cuanto a cultura, a identidad nacional. Y también una Cuba que logre poner en diálogo los distintos escenarios donde podemos realmente impulsar el proyecto político que tenemos, desde los sectores profesionales, además de los locales, desde los sectores profesionales, de los sectores académicos, de los sectores de investigación, y que se logre una sinergia entre todos estos elementos, también entre las distintas áreas que marcan la vida social, desde la economía, desde la cultura, desde la política, y entender de una vez, o sea, que los problemas de la economía no los resuelven solo los economistas, sino que los problemas de la economía engendran problemas en la cultura, los problemas de la cultura engendran problemas en la economía, y solamente se pueden construir si se establecen alianzas, si hay una conexión realmente entre la sociedad antes y que se exprese después luego en las redes sociales.
Bueno, ya que estamos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y que aquí todo lo pensamos en sonido, en imágenes, yo quiero que ustedes me digan cómo ven Cuba, cómo la sienten con una imagen. Bueno, yo la visualizo con el pico turquino. Diego. Yo veo una imagen muy rara. O sea, veo un sincretismo entre las ideas de la revolución simbolizadas en Fidel con las ideas, con esa cultura religiosa que tenemos simbolizadas con la Virgen de la Caridad, y veo las dos imágenes ante el malecón, o sea, ante el morro. Es una imagen muy rara y tal vez muy difícil de construir. Yo veo como el espacio donde se construyen todas nuestras imágenes, que es mi cuadra, una cuadra, puede ser cualquiera, pero yo pongo la mía como ejemplo. Yo veo dos imágenes. Y bueno, la primera imagen tiene que ver con el hecho de que yo veo la Cuba hoy más o menos desde la perspectiva de estar montado en una montaña rusa, con unos cambios vertiginosos en cuanto a identidad, en cuanto a los espacios locales, los mismos negocios que surgen, que cierran, los boteros, la vida cultural que no cesa ni de día ni de noche. Pero quería retomar una imagen que sí me parece que lo marca sobre todo, y es, por ejemplo, las actividades que se hacen en determinadas fechas en un círculo infantil que está a una cuadra de mi casa. Y es el hecho de que una Cuba tan diversa, donde hay diferencias sociales que se notan, distintas familias con poderes adquisitivos diferentes y con organizaciones diferentes, uno se puede ver que confluyen en el mismo espacio y comparten junto con los niños, o sea, organizan y se elabora un ambiente festivo en esa comunidad que logra incluso parar el tráfico. Eso es algo muy importante y creo que es la imagen de Cuba, el hecho de que entre tanta diversidad la gente todavía sea capaz de confluir en un mismo espacio y pensar la Cuba hoy y dialogar amén de estas diferencias. A partir de esto que hemos dicho entonces, ¿qué le toca a la Universidad de La Habana, precisamente hoy cumpliendo 290 años desde su fundación? ¿Qué nos toca hacer a nosotros desde la universidad? La universidad ha sido siempre sinónimo de futuro, aunque así no lo recoge el diccionario, ¿no? Pero nosotros lo entendemos así. Y eso nos toca, construir el futuro, pero construir el futuro, como yo decía hace un rato, sin despertar del sueño. O sea, mantener vivo el sueño, mantener vivas las ideas de todas las personas que lucharon antes que nosotros, y puede sonar como un discurso repetitivo, que siempre se dice lo mismo, de salvar las ideas de Martí, salvar las ideas de Fidel, pero es que es así, lo debemos hacer, o sea, es nuestro deber. Sí, pero yo también creo que aceptando las críticas se puede construir una sociedad mejor, aceptando la realidad, enfrentándose a ella y llegando a, digamos que una mejor solución para esa realidad, y poniéndole muchas ganas, por supuesto, muchas ganas y motivación e interés por cambiar, por hacerla mejor sin perder realmente los sueños y las verdades que hemos vivido, ¿no? Y las conquistas que hemos logrado, pero perfeccionándolas, creo que se va a obtener una mejor sociedad. Yo creo que hay algo claro. O sea, primero, cuando hablamos del futuro solemos verlo como algo lejano, y el futuro realmente se construye en presente. Habría que ver qué estamos haciendo hoy, qué estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorarlo. Que incluso, al menos desde las experiencias propias mías, no está muy lejano de lo que realmente queremos en materia, sobre todo, bueno, como profesor de la Facultad de Comunicación, en materia de comunicación, de un mejor periodismo, un mayor diálogo social que construye el consenso. Pero creo que aclarar eso, o sea, el futuro se construye en presente, no podemos pensarlo a largo plazo. Y yo quisiera concluir con una frase de nuestro apóstol, que vuelvo a retomarlo hoy, que escribió en sus versos de circunstancia en el año 1871, estando en Madrid, España, que dijo: Cuba nos une en extranjero suelo, auras de Cuba nuestro amor desea. Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo, Cuba en tu libro, mi palabra sea. Y con este fragmento le doy las gracias a ustedes por haber formado parte de este debate en esta primera emisión de nuestro canal Nexos de la Universidad de La Habana, que hoy estamos celebrando además el 290 aniversario de su fundación. Gracias nuevamente y no se vayan, quédense muy cerquita de nosotros porque al final los quiero tener de vuelta aquí en el estudio. ¿Está bien? Muchas gracias.
Pensar en nuestro país y hablar del compromiso de la juventud con Cuba es posible mediante el intercambio y el conocimiento de otras experiencias y de otras realidades. En el año 2016, un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Comunicación de nuestra UH, tuvo la oportunidad de compartir con otros estudiantes universitarios de la Universidad Estadual de Morgan en la ciudad de Baltimore, y bueno, como resultado crearon el documental Tan cerca pero tan lejos. Acá en el estudio tenemos a dos de sus realizadores, Max Barbosa y Randy Fundora, para comentar un poco sobre la realización de este material. Max, el documental se llama Tan cerca pero tan lejos. ¿Qué es cercano? ¿Qué es lo cercano y qué es lo lejano que propone este material? Bueno, desde la propia fundación del documental, desde que lo pensamos, nos dimos cuenta de que Cuba y los Estados Unidos son dos países que no están tan lejanos, no solo por lo geográfico, estamos dentro del mismo continente, sino por una tradición que tiene que ver con la historia. Ambos estamos en el continente americano, fuimos colonizados por los europeos, tuvimos guerras de independencia. De hecho, nuestra guerra de independencia, José Martí la fraguó en los Estados Unidos con parte de la emigración cubana. Y ambos pueblos, tanto el cubano como el norteamericano, siempre han estado de cierta manera conectados, siempre han estado de cierta manera cercanos, y lo estuvieron así hasta el rompimiento de los Estados Unidos, al triunfo de la revolución, de esas relaciones con nuestro país. Sin embargo, en el año 2014, con el 17 de diciembre de 2014, esas relaciones vuelven a parecer que van a conectarse nuevamente entre los pueblos, que va a haber un puente entre los Y un pueblos. restablecimiento. Y por ahí es que viene esto de tan cerca pero tan lejos. Estando a 90 millas, ¿cómo es posible que dos pueblos que de cierta manera culturalmente se parecen no se conozcan? Randy, ¿cómo surge la idea de crear este material con los estudiantes de la Universidad de los Estados Unidos, esta universidad? Bueno, precisamente el 17D es un punto de partida para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. No es que no haya habido antes, no es que no hayan habido americanos que vinieran a Cuba antes, sino que desde el punto de vista simbólico fue un cambio donde se montó también en ese cambio una manera distinta de empezar a ver distinto cómo se conectaban esos dos países, como decía Max. Y bueno, dentro de un evento que hace la facultad cada 2 años, y con 2015 se tienen varias reuniones con distintas universidades, y una de ellas fue la Universidad de Morgan y la Facultad de Periodismo y de Comunicación de aquella universidad. A partir de ahí se piensa en de qué manera se puede empezar a conectar a través de historias, a conectar a través de lazos que tienen y de aspectos en común. Había una frase que decíamos siempre al principio, y es que hablábamos un poco de cómo los jóvenes se parecían, o probablemente nos parecíamos más nosotros a aquellos jóvenes que estudian también comunicación, que estudian también periodismo en los Estados Unidos, y de qué manera podíamos encontrar esos nexos y convertirlos en un producto comunicativo final que no necesariamente tendría que ser solo un documental. Esa fue como la primera excusa para acercarnos, pero que se pensaba que iba a crecer dentro de un ambiente que era, en primer lugar, propenso a una relación armónica. Empezar por ahí, que ese documental fuera un primer paso, o uno de los primeros pasos que se diera para, no solo a nivel de gobierno, no solo a nivel de Estado a Estado, no solo a nivel de relaciones y conversaciones bilaterales de las personas que se encargan de la diplomacia en ambos países, sino también el intercambio de ese people to people que le llaman ellos, y de cómo establecer nexos que en un futuro pudieran servir de base a una relación normal. Bueno, ya que estás hablando de esos nexos, más allá de realizar puramente un documental, como jóvenes, como comunicadores que son, y como cubanos al fin, ¿qué les aportó a ustedes, a cada uno de ustedes, esa convivencia con los estudiantes universitarios de los Estados Unidos? ¿Y cuáles fueron, digamos, las experiencias más significativas que tuvieron a la hora de rodar? Me imagino que cada uno tenga algo que contar al respecto. Yo creo que hay un aporte en dos sentidos. Uno tiene que ver con la parte esta profesional, porque la manera de filmar o la manera de proyectar un documental de ellos y de nosotros es distinta. Es decir, nosotros venimos de una tradición latinoamericana donde apelamos más a lo sensorial, donde apelamos más al sentimiento, y ellos tienen una tradición que va más a lo pragmático, a lo planificado. No es que nosotros no planifiquemos cómo hacer un documental, pero nuestra planificación es distinta. Y entonces nos aportó, no solo a nosotros, yo creo que a ellos también les aportó en el modo de rodar, en el modo
de construir un guión colectivo, en el modo de la filmación después. Sí, adaptarse a ustedes a sus formas de hacer y ellos a las formas de hacer de ustedes y confluir en un mismo Exactamente. Y en el otro sentido, lo que podía haber sido solamente un tiempo de convivencia filmada se convirtió a la larga en una amistad. En una amistad que dura hasta hoy porque nos seguimos comunicando, porque ellos han venido a Cuba incluso fuera del rodaje del documental y nos hemos contactado, nos hemos visto, hemos salido juntos. Cuéntenos de alguna de las experiencias que tuvieron. Hay varios aspectos que yo creo que son claves y son centrales y que responden un poco también al título del documental y a la idea que sustenta el documental. Fue sorprendente, yo creo que es la palabra que más funciona, la manera en la que nosotros conocíamos mucho más de ellos, mucho más de ellos, que lo que ellos podían conocer de nosotros. O sea, la idea que ellos tenían de un país cambió absoluta, eso está en palabras... Sí, los estereotipos que comúnmente se tienen en los Estados Unidos. Esos estereotipos que nosotros, de alguna manera, probablemente porque estamos más informados o estamos informados de diferentes fuentes o no necesariamente recibimos más información, pero sí información un poco más concreta o un poco más real o un poco más parecida a la realidad, hizo que ellos descubrieran un país. Y que nosotros de alguna manera también descubriéramos un país, pero un país que ya estaba bastante cercano a lo que a nosotros nos parecía. Eso tiene que ver también con la globalización, tiene que ver con su manera de exportar, su manera de entender el mundo, pero también tiene que ver, yo creo que con toda la comunicación y la manera en la que se gestionan los procesos, tanto allá como se gestiona aquí. Ellos descubrieron que Cuba no era un país militarizado como se le había dicho de alguna manera. Descubrieron que podían caminar por las calles, descubrieron que sentarse en el malecón era una cosa que se podía hacer a las 3 de la mañana y no pasaba nada y no había que gastar ni un peso. Y descubrieron también un país que estaba muy cerca, un país que estaba muy pegado a ellos, un país con una filosofía, una manera de entender la comunicación y el periodismo, de entender el mundo muy distinto a ellos, pero que se combinaba y tenía conexiones directas entre la gente que lo hacía. Tenía conexiones directas entre nosotros. Compartimos música. Yo creo que hablábamos cantidad de la música y cómo nos podíamos encontrar similitudes en los gustos que teníamos, en cómo ellos descubrían artistas cubanos que para nosotros eran grandiosos. Y decían, pero no puedo creer que eso sea en Cuba, no puedo creer que un artista de ese tamaño sea en Cuba. Y descubrieron una cultura política en la que ellos no estaban esperando. Yo creo que ese también fue un aspecto fundamental. O sea, descubrir una cultura política de los jóvenes cubanos que no esperaban. O sea, un grado de complejidad en la manera de entender las relaciones sociales que no esperaban. Yo creo que por ahí también nosotros descubrimos, por otro lado, un país que no es solo McDonald's, un país que también siente, un país que tiene tanto de bueno como tanto de malo, un país que tiene es absolutamente múltiple, y eso es también un descubrimiento para todos. Max, rápidamente, la anécdota de la profesora. Ya. Tiene que ver mucho con esto que decía Randy. Y no es solo la profesora, sino que estando en el mercado público de Baltimore, en algún momento estaban poniendo música y nuestra profesora Zenaida Costales comienza a bailar, pero a la par con la vicedecana de la Universidad de Morgan. Y terminamos todos juntos bailando en medio de la calle, como mismo lo haríamos en Cuba, tal vez a ritmo de conga. Como es común en La Habana. Exacto. Y estábamos todos conectados, ellos con nosotros. Y tenía que ver no solo con esa discusión política que teníamos en algún momento, sino con el modo de ver la vida. Y con el modo de compartir la vida todos juntos en un sistema que no está tan lejos. Es decir, no estamos tan lejos los unos de los otros. Somos seres humanos iguales, aunque ellos tengan un sistema político y nosotros otro. ¿Qué características tiene la Universidad Estadual de Morgan? ¿De qué universidad estamos hablando? Bueno, la Universidad de Morgan, primero hay que entender que está en un estado, que es Maryland. Dentro de ese estado, una ciudad que es Baltimore, que siempre ha tenido una posición de alguna manera positiva de cara a Cuba y positiva de cara a las relaciones Cuba-Estados Unidos. Es una universidad que es en su mayoría afrodescendiente, o sea, la mayoría de los estudiantes y profesores que estudian y imparten clases ahí son afrodescendientes, y además es una universidad pública.
pública no significa, nos decía el decano de la facultad, que sea una universidad gratis, sino una universidad que sus precios son menores, una universidad donde sus presupuestos son menores y una universidad que efectivamente tiene una pluralidad mayor debido a que es pública, de maneras de pensar y maneras de entender la enseñanza, la comunicación, la sociedad, el país, y una manera distinta también de entender las relaciones y los nexos que hace con otros espacios. Bueno, de ahí también parte la idea de hacerlo en conjunto con él. Pero que sea pública hace, como decía Randy en el documental, que tenga también un mayor compromiso social. Es decir, exacto, como tiene fondos del Estado, también esos fondos del Estado se revierten en productos comunicacionales que tienen mucha carga de compromiso social. Y lo otro con esta universidad es que además tiene programas que se parecen a los nuestros. Es decir, la Escuela de Periodismo Global y Comunicación de esta universidad tiene un programa que es el de periodismo multimedia, que se parece mucho a nuestro programa de periodismo, y tiene programas de comunicación que se parecen a nuestros programas de comunicación. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros acá en nuestro estudio, y a usted yo les propongo disfrutar del documental Tan cerca pero tan lejos, y a la vuelta usted y yo seguimos estableciendo nuestros nexos. Nearly 6 decades after relations between the United States and Cuba were ruptured by an armed invasion, a missile crisis, and an economic embargo, students from 2 distant universities were brought together by a chance encounter between Cuban President Raul Castro and U.S. President Barack Obama. The men met briefly at a memorial service for South African President Nelson Mandela, who in death, as in life, pushed the world's competing nations to a higher standard of behavior. In the midst of a crowd of high government officials and diplomats who traveled to South Africa to mourn Mandela's passing, Obama and Castro met for the first time and shook hands. It was in the wake of this opening that students from Morgan State University and the University of Havana came together to talk more about the future than the past troubles that made Cuba and the United States Cold War enemies. When I talked to my dad about it, he was just so excited, one, because I've traveled everywhere, and he was just glad that it was another place that I was going. But another thing was he was really excited to see, you know, what information I could bring back to him. He was like, man, tell me if Castro's still there. Tell me if there are any relics of the missile crisis. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our 2 countries. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países. I think that after 50 years of a policy that had not changed on the part of the United States, it was my belief that it was time to try something new, that it was important for us to engage more directly with the Cuban government and the Cuban people. I want my country to be free of doing a business with whatever we want. Yeah, why is it so hard to get a Even visa? with Americans. Yeah, why is it so hard to just go to the United States, visit you guys, and come back? We don't want to stay. We're not thinking about staying. We're not thinking about taking your jobs or your money or doing terrorism. Just visit to know. Yeah, we want to do all to know what you tourism, live. You know? Yeah, and I want you guys to come here and visit every time you want without so many restrictions. I want you guys to come to school with us and go to class. So, in a perfect relationship, I want us to have mutual respect. To get mutual respect, there must be understanding. And an understanding between the people of two countries begins with knowledge. It starts with what the people of one country know about the people of the other. For more than half a century, what Cubans and Americans knew about each other was the product of the propaganda machines of these Cold War enemies. These students spent nearly a year looking behind that veil. To go to Cuba, but then it kind of sank in. They're like, oh, Cuba, we heard it's a communist country, maybe it's a little dangerous. You sure? Who else is going to be with you? So they had mixed opinions about it. Yeah, my parents, they were excited for me to go out the country. They don't really, believe in all the stereotypes, so they weren't really nervous. But I know other people I told, they were like, are you going to be okay? Is it going to be dangerous down there? You know, it's a city like every type of city where you have the places that you know you cannot pass at 3 a.m. in the morning, but it's actually pretty safe. Well, I work Saturday night, and I go back to my home very late at night, and I can't walk. I go walking to my from the job to my house, and nothing happens at the street. It's not dangerous at all. Yeah. I always take care of myself because it's normal to take care, but yeah, it's always going to be bad people. You know, it's not like we're perfect. We sounded really cool because we live here and we love our country, but of course there are bad people everywhere. Yeah. You know, it's a normal country like everywhere else you go. When your mom says like, don't go by this neighborhood because they're like bad people, or people can steal. Maybe they're bad people. I think that's like a very big term to say to people they're bad. But it's an insecure neighborhood. Just don't pass there at night. Yeah, it's everywhere. There are some places even in Baltimore you wouldn't want to go at night. Yeah, exactly. So, but I traveled a lot, so I didn't really have any stereotypes. I was just curious to see what was actually down here. My vision of U.S. was very military also, because we know the gun problem, we know what is going on in the Middle East, and you put that on the news every day, and what we see is like, oh my God, how much with every war, there's Americans there, like what the. Wait, really? Like, so with the passing of Fidel Castro, what changes do you see happening here in the country? And are there going to be any challenges? Are there going to be any great benefits? What do you guys see that's going to possibly take place? It's the same. Fidel wasn't part of. He was an opinion leader, of course, but the government's still going on. It's still working. It's still the same. The ideas and the facts and the things we want to change in this country and we want to do better are still there.
he was an important person, but he was not the only person. So I think he wouldn't like everything to stop. He was not. I don't think he was that kind of person. You know, he wanted people. He didn't want people to grieve him, or he didn't want people to be sad. He wanted the process to keep going and keep getting better. So you feel like those who are in the government now will stay true to his views and his beliefs? Yeah. The base of the revolution is the social commitment. Are there things that you want to change, and how would you go about that and keep that revolutionary spirit when you guys have so much respect for the government and the ideas of how they are now? Revolution is change for the better, so it's always evolving. It's nothing that you can stay still for. It's always moving, and it's always going to somewhere better. It's done by the people and for the people, so it's always moving on. It's always moving. It's always doing something. The way that we see the revolution is just have one thing that cannot be moved, is the commitment with the society, with the people. I think everything can change, but there is the basis of the movement. Revolution, it's not a seen part of us. It's a scene that we are making every day. Yeah. We are building the revolution every day. Revolution is not government. Revolution is people. It's trying for us to make a better country. And we have to know what's happening in the world, and we have to be part of it, of course, but it's through our ideals and through our bases. So as young Cuban journalists, what is your role in the revolution as it is now? I think it's to stay true what is happening in our society and be part of that change and be the connection between our government, our people, and the world. I went to the United States, but I went a long time ago. I was 5 years old? So I don't remember how the streets are. I see by pictures and what my mom tells me, but I'm dying to see the classes. Hey guys, let's knock Obama's door. Here from University of Havana, trying to know the beautiful people of Morgan State University. Welcome to everybody. Thank you all for coming. Our guests arrived yesterday afternoon from Havana. So I just wanted to do a quick introduction of everyone so that you would know who's here. They're going to be here with us until next Monday. We're working on a joint project with the students from the University of Havana. That joint project was made official when Morgan State University President David Wilson welcomed the Cuban students to his office and then signed a memorandum of understanding between the Baltimore School and the University of Havana. But it took on special meaning for the students from both schools when their search for mutual understanding took them to the grounds of the White House, a presidential campaign speech, and across the city of Baltimore. The public market of Baltimore is just the best. Look at this place. There's so many people who come here. There's such great food, local. I love the vibrancy of it. I love the people here. I just feel a place here in Baltimore in this public market. And this is such a great resource to have in the city. Baltimore para mí no tiene nada que ver con lo poco que lo presentan en los medios de comunicación. Baltimore para mí es Freddie Gray, para mí es Morgan State University, para mí es el lugar donde fuimos hoy, que fue el mercado público, es la enorme cantidad de personas de diferentes culturas que lo componen. Para mí Baltimore ha sido una sorpresa y una muy buena sorpresa. In fact, there was a lot that surprised the students from Morgan State University
and the University of Havana, when they spent time with each other in Havana and Baltimore, they were surprised how the children of two estranged nations had so much in common, were so much alike, and liked each other so much. And they were anxious for the long-standing rift between their countries to be healed. But that process suffered a setback shortly after Donald Trump replaced Barack Obama in the White House. I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. So, what's been going on while I've been gone? Bueno, yo creo que el tiempo que pasamos con los estudiantes norteamericanos fue una experiencia que no solo cambió la percepción que teníamos nosotros sobre los Estados Unidos en sentido general, que pudimos convivir en distintos lugares del estado de Baltimore, sino también cambió nuestra percepción sobre el americano joven, sobre cómo piensan, sobre cómo saben o no cosas de nuestro país. We asked them what was their impression about some of the American people, and they said that they thought that everybody carried a gun. And I'm like, we don't all carry a gun. I've never even seen a gun or touched a gun, but that's just the perception that the media has given to them, same way that the media has given to us, and we kind of were experiencing that fake news. Es bueno entender ambas partes, bueno, saber lo que ellos sienten y de dónde vienen y por qué piensan de la forma que piensan. Creo que es la única forma de reconociéndonos mutuamente, poder dialogar y llegar a puntos en común, que al final a eso arribamos. Así que mi experiencia cambió. We're not our forefathers. We just want to have a new relationship. We want to bring a new birth to a relationship between the countries. The story for us is a new beginning. The amount of people that I've seen on the University of Havana campus from Cuba, from Africa, from Asia, there's all these cultures that are blending together, and I feel the U.S. is missing out on that opportunity. How can we compete on a global scale if we don't know people on a global scale? So in order for us to move forward, education is the foundation. So if we start there, we can change things economically and politically and socially. Y como esta es nuestra primera transmisión y aún estamos dando nuestros pasos iniciales, hemos querido conocer de experiencias internacionales de otros canales universitarios. Así es, Milena, y es que su impacto y su alcance de seguro nos servirá para el trabajo que queremos realizar nosotros acá en nuestro canal. Sueño es un anhelo, es algo en lo que uno cree, en lo que uno se proyecta y lucha para alcanzarlo. Diseñando el estudio de televisión y el máster tuvimos muchos aprendizajes, no se convirtió solo en una compra de equipos. Todos tuvieron un aporte para la realización del estudio y ese reconocimiento del recurso humano nos hace sentirnos también muy agradecidos y que este sueño hoy se convierta en una realidad para nuestros estudiantes y para la región. El reconocimiento de que hay una transformación de los recursos narrativos, del lenguaje narrativo, pero también que hay una transformación en las competencias que exige el medio y el contexto para esos nuevos comunicadores que estamos formando. Entonces, estar a la vanguardia de la tecnología es tener al servicio nuestro, al servicio de nuestros estudiantes, esas posibilidades para mejorar y cualificar nuestra labor de formación.
podemos soñar con una industria audiovisual producida desde nuestra Facultad de Comunicación Social, Periodismo. Y yo creo que en un corto plazo vamos a tener en nuestra región la posibilidad de ver producciones audiovisuales hechas por nuestros estudiantes, por nuestros egresados y también por empresarios, por gente de la región que cree en este proyecto educativo institucional. En la República Argentina se ha iniciado un camino para democratizar la comunicación. La Ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual dio lugar a una serie de acciones desde el Estado Nacional para concretar estos objetivos. En el ámbito universitario se promueve la creación de canales de televisión y centros de producción audiovisual, impulsados por la Secretaría de Políticas Universitarias, el Ministerio de Planificación Federal y el Consejo Interuniversitario Nacional. En este marco, la Universidad Nacional de Misiones ha puesto en marcha UNAM Transmedia. La convergencia tecnológica permite pensarnos como usuarios narradores de la historia de nuestro tiempo. Promover nuevas formas de interacción de la universidad con la comunidad. Un espacio de innovación basado en la convergencia de dispositivos digitales de registro, procesamiento, almacenamiento, reproducción y difusión de contenidos gráficos y audiovisuales. Que integra la radio FM a los nuevos medios de comunicación, la televisión, los dispositivos web y las redes sociales. Crea una nueva forma de organizar, administrar y proyectar el desarrollo de estas plataformas públicas de comunicación de la UNAM. Y promueve el uso colaborativo de las TICs en las prácticas cotidianas de la comunidad universitaria. UNAM Transmedia ofrece a todas las dependencias de la universidad servicios de comunicación y telefonía sobre redes, que emplean como soporte las redes de informática de la UNAM y del Sistema Universitario Nacional. Almacenamiento y resguardo de todos los archivos digitales en el Centro de Datos de la UNAM. Alojamiento, programación y funcionamiento de las distintas plataformas educativas, administrativas y de comunicación, de páginas y sitios web. Realización multimedial de noticias universitarias. Producción de audiovisuales y proyectos transmediales realizados en conjunto con las distintas unidades académicas. Videos institucionales, programas televisivos y radiales que se emiten en el canal web de UNAM Transmedia. En las distintas plataformas y por una amplia red de canales y radioemisoras de la provincia y el país. Producciones audiovisuales que representan la identidad de la universidad y la región a la que pertenecemos. Proyectos televisivos en red con las otras universidades públicas. Convenios de cooperación y realización con canales y radios de la región. Planificación y capacitación para la configuración de una red de realización de contenidos digitales en las distintas dependencias de la UNAM y en cooperación con otras universidades de la región fronteriza. Capacitación de estudiantes de las carreras de comunicación social y medios audiovisuales y fotografía para realizar proyectos televisivos. Vinculación productiva con realizadores locales. Articulación con el laboratorio Guairá
y coorganización del Festival Oberá en Cortos. Realización de programas televisivos de interés general y diversas experiencias transmediales de impacto nacional e internacional. La transmedialidad supone el uso articulado de diferentes plataformas de comunicación de contenidos o narraciones que migran de una a otra, al igual que sus usuarios. Se basa en experiencias colaborativas de producción en red, donde la autoría de los relatos es compartida. La transmedialidad aspira a abrir el juego a la participación de los usuarios. UNAM Transmedia se propone como una red interna de nodos administrados por la Universidad Nacional de Misiones, empleados para la difusión pública de contenidos. UNAM Transmedia es, en sí mismo, un nodo que se articula con las usinas de producción de contenidos de la propia universidad. La cátedra, el proyecto de investigación, las unidades académicas y los distintos espacios institucionales. También se vincula con redes universitarias nacionales, Aruna, RENAU, RIU e internacionales, de organismos públicos y de la comunidad en general, mediante diferentes estrategias de cooperación. UNAM Transmedia es atravesar las fronteras articulando plataformas de comunicación. Porque el acceso a las nuevas tecnologías nos da la posibilidad de construir mensajes en forma colaborativa. La Universidad Nacional de Misiones pone en marcha UNAM Transmedia. Comunicación entre todos. Y estamos todos reunidos aquí porque casi al terminar esta primera transmisión tenemos una sorpresa, pues nuestra reportera Blanca Amelia, sí caballero, porque somos un equipo de profesionales, tenemos reporteros y todo. Bueno, el caso es que Blanca Amelia conversó en exclusiva con Israel Rojas y Joel Martínez del dúo Buena Fe. Bueno, como todos saben, el dúo Buena Fe no inició su carrera precisamente en la Universidad de La Habana, pero sí dentro del movimiento cultural estudiantil, y ha sido un dúo que lo ha ligado nexos muy estrechos con la UH, con la Universidad de La Habana. Buenas, Amelia, bienvenida. Pues sí, muchas gracias y estamos en vivo con mucha buena fe, cerrando por todo lo alto el canal universitario por el 290 aniversario de la Casa de Altos Estudios de la Universidad de La Habana. Muchachos, un placer que estén aquí con nosotros, sé que han hecho un gran esfuerzo por acompañarnos hoy. A ver, cuéntenme, ¿qué significamos nosotros los jóvenes para ustedes en toda su trayectoria? A ver, Joel. Bueno, mucho la verdad, porque a lo largo de nuestra carrera, además de los jóvenes consumir nuestra música, y seguirnos en cada concierto, pues nos da siempre la medida de por dónde anda el mundo, por dónde anda Cuba. Y nos gusta además tener encuentros en las universidades con los jóvenes, saber cómo piensan. Eso permite que las canciones además tengan un sentido. Cada vez que un joven se nos acerca y nos dice, oye, tal canción me permitió reflexionar por tal motivo, o me permitió, ¿sabes?, enamorar a mi novia. Y sabemos que las canciones pues llegan de alguna manera y sirven de aliento, sirven de algo, pues para nosotros son muy importantes. A ver, Israel. Bueno, nada, como siempre decimos, muchas veces sentimos que todavía estamos en esa etapa, ¿no? O sea, la universidad es un estado del alma y hemos visto varias generaciones de estudiantes universitarios pasar por frente a nosotros, ¿no? Acompañarnos durante todos estos años, como decía Joel. Luego lo hemos visto ya hecho unos profesionales y eso nos da mucha alegría. Las universidades son donde se cuece el futuro del país, el futuro inmediato. Y bueno, pues ojalá que nuestra música siempre esté
o al menos continúe estando a la altura de lo que varios jóvenes, digamos, universitarios les parece interesante, y vamos a intentar que así sea. Bueno, muchachos, a lo que vinimos, a escuchar esa canción a la universidad. Nosotros nos vemos pronto. Por hoy solo los dejo con buena música. Vamos. Como oro nos para que ardan entrañables esos años inflamables. La llamaron universidad, retosan y casi en estado puro. Los incendios del futuro juegan a enterrarse a fondo hasta la última verdad, porque lidian sus ensayos con la fetidez de un baño o el teorema de algún genio universal. Mientras, carnaval de buenas notas con la música que afloja las literas con los cuerpos al volar. Al alma mater se le debe una deidad, como a la Virgen de la Caridad. Llegó el soldado que en la guerra le puso al cuello su mamá, y el alma mater entre idilio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén y donde vayan a dar. Vienen como en viaje de regreso, con la fuerza del progreso, y la llamamos universidad. Busca por la ciénaga y la sierra, por las calles son de tierra, la elegancia de aquel mella que también podía luchar. Y así, con el corazón universidad, nos estamos despidiendo de esta primera transmisión desde nuestra facultad en esta gran celebración doble. No doble, no triple, porque estamos celebrando el 290 aniversario de la Universidad de La Habana, también la primera transmisión de nuestro canal Nexos y, por supuesto, un aniversario más del triunfo de la revolución. Muchísimas felicidades a todos entonces. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias también al equipo del canal Habana que nos ha acompañado en esta aventura que nos hemos trazado. Usted y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo espacio para seguir estableciendo nuestros nexos. Su mamá y el alma mater desbordándose en su test, paciencia con inmediatez frente a buenas y malas rachas. Al alma mater se le debe una deidad, como a la Virgen de la Caridad. Llevó el soldado que en la guerra le puso al cuello su mamá, y el alma mater entre idilio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén y donde vayan a dar.